Hola a todos, bienvenidos a nuestro video de matemáticasyfísica.com. Hoy vamos a ver lo que tiene que ver con números decimales y cada una de sus operaciones básicas. Entonces iniciemos con un pequeño concepto de lo que son las operaciones básicas con números decimales, las cuales son la suma, la resta, la multiplicación y la división. Estas siguen principios similares a las operaciones con los números enteros. Quiere decir que muy similarmente como veníamos operando en los números enteros, de igual manera lo vamos a hacer con los números decimales, sino que aquí aplicamos unas pequeñas reglas para tener los resultados correctos. Estas operaciones son fundamentales en aritmética y se aplican de manera similar a los números enteros, con atención especial a la posición en el punto decimal en cada uno de los números decimales. A continuación, veamos lo que tiene que ver con adición y sustracción de los números decimales, ¿cierto? La suma o resta de números decimales se realiza alineando los decimales y sumando los dígitos de derecha a izquierda, similar a la suma de números enteros. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que yo hago inicialmente es que debo tener ordenados cada uno de los números enteros que vayan a participar en mis operaciones, sobre todo en sumas y restas, ¿sí? Básicamente lo que yo busco es que se alinee la coma. Independientemente de la cantidad de números que tenga, las comas deben estar en la misma línea, ¿ok? A continuación vamos a realizar la siguiente suma. Pues, ¿cómo sumamos? Normal, como cuando sumamos en los números naturales. 9 más 6 es 15. Lo que hago es que dejo el 5 y subo el 1, ¿cierto? 1 más 3, 4 más 2, 6. 2 más 4 es 6. 5 más 7 es 12. Dejo el 2 y subo el 1. Y 1 más 1, 2. Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta? Que la coma va exactamente en el lugar donde está ubicada la coma en cada uno de los números que participaron de la suma. Eso es importante tenerlo en cuenta. Veamos por acá otra operación. Entonces, aquí tenemos tres cantidades diferentes y vamos a realizar una nueva suma. Observemos lo siguiente. Es importante siempre tener en cuenta la coma debe estar alineada para los números. Y pues simplemente los ordenamos de tal forma de que ojalá coincidan cada uno de los números. Aquí no lo hice, pero pude haber llenado esto de ceros para completar las sumas y que quedaran la misma cantidad. Pero también lo podemos hacer así, sin necesidad de ubicar ningún número. Entonces yo lo que hago es que empiezo a sumar de derecha a izquierda, normalmente como cuando realizamos una suma normal. Debo tener en cuenta es la posición de la coma. Entonces aquí hago 2, 7 más 6, 13, tomo el 3 y llevo 1 más 9, 10, más 9, 19, entonces esto me da 19, cojo el 9 y subo 1, entonces esto me da 6 más 8, 14 más 7, 21. Entonces ahí coloco el 1, pero además coloco la coma, ¿cierto? La coma la debo tener en cuenta ahí para saber que ahí se me separa el número. Como era 21, llevo 2, 2 más 4, 6, más 3, 9, más 8, eso me da 17. Tomo el 7 y llevo el 1. 1 más 5, 6, más 2, 8. Y bajo el 1 normal. Y entonces así me queda esta suma con números decimales. Quedaría exactamente la coma en el lugar que quedó ubicada en el momento de realizar la operación. Ok, veamos acá otra operación. Lo que tiene que ver con la resta de números decimales. ¿Listo? De igual manera que en la suma, pues acá simplemente debo tener en cuenta las siguientes condiciones. Que también debo ordenar y las comas deben quedar en la misma línea, ¿listo? Independientemente de qué números se vayan a manejar en las operaciones, debo buscar la manera de que las comas me queden en la misma posición. Ahora realizo la operación normal como si estuviéramos en los números naturales. Entonces digo a 6 le quito 9, no puedo, entonces a 16 le quito 9 y me queda 7. Este me prestó un número que quedó convertido en 3, ¿cierto? 3 menos 2 es 1. ¿Cierto? 8 menos 6, 2, 7, no le puedo quitar a 7, 1, entonces pido una prestada, quedaría convertido en 17, 17 menos 8, 9, y este que me prestó 1 quedó convertido en 2, o sea que 2 menos 1 es 1. Observemos que acá la coma quedó en el mismo lugar, ¿cierto? Y eso es lo que veníamos advirtiendo desde el comienzo, que debemos tener en cuenta la posición de la coma. Entonces veamos acá otro ejemplo, dos cantidades igual, vamos a hacer la resta normal. Ya dijimos que si no aparece el número podemos agregar, en este caso porque es una resta, agregamos ceros para completar y poder facilitar mis operaciones. Entonces yo digo acá
A 0 no le puedo quitar 8, pero a 10 sí. Entonces a 10 le quito 8, eso me queda 2. Este me quedó convertido en 0, o sea, me quedó convertido en 10. Pido una prestada a 10 menos le quito 2, me queda 8. Este me quedó convertido en 3. Si a 3 le quito 3, eso me da 0. Conservo la coma y vuelvo a restar. A este 7 no le puedo quitar 9, pero entonces pido una prestada, me queda 17. A 17 le quito 9, eso me da 8. Este me quedó convertido en 9. A 9 le quito 6, eso me queda 3. Y este me quedó convertido en 1, que es el que venía prestando, entonces simplemente un 138,082. Este vendría a ser el resultado de restar estas dos operaciones. Veamos otro ejemplo. Aquí vamos a hacer es una operación combinada entre sumas y restas. Lo primero que yo hago es las sumas. Voy a hacer las sumas de las dos primeras cantidades, igual como lo veníamos manejando. Tener en cuenta el orden de la coma, que queden posicionados, y la coma de quedar en el mismo lugar, ¿cierto? 6 más 7, 13, entonces 3 y llevo 1 más 5, 6 más 8, 14, esto me da 14, cojo el 4 y llevo 1, colocamos la coma, el 1 que llevábamos me queda 1 más 7, 8 más 3, 11, cojo 1 y llevo 1, y esto sumado me da 9, ¿cierto? 91,43. A ese 91,43 es que le voy a restar el 6,7. Pero al igual que hemos venido diciendo, debo tener en cuenta el lugar, el orden de las comas, ¿cierto? La posición de la coma. Entonces 3 le quito nada, pues me queda 3. A 4 no le puedo quitar 7, entonces pido prestado una. A 14 le quito 7, me queda 7. Ubico nuevamente la coma. Y este que me prestó quedó convertido en 10, ¿cierto? A 10 le quito 6, me queda 4. Y este que me prestó quedó convertido en 8. 84,73. Ese sería el resultado de hacer esta operación combinada. Entonces continuamos. Pequeña invitación para que le des like y te suscribas al canal. Veamos ahora lo que tiene que ver con la multiplicación. La multiplicación con números decimales consiste en multiplicar como si fueran números enteros, ignorando los puntos decimales. Luego se coloca el punto decimal en el resultado contando la cantidad total de lugares decimales en los números originales. Para entenderlo mejor, veamos aquí un ejemplo. Tenemos 2,7 multiplicado por 2. Recordemos lo siguiente. 2,7 ¿qué es? Viene siendo un factor. Y 2 también es un factor, ¿cierto? El resultado de ese factor es lo que nosotros llamamos el producto. Básicamente eso es lo que sucede con los números decimales también, ¿ok? Tenemos en cuenta que cada uno es un factor. Aquí utilizamos un número decimal, pero aquí utilizamos una cantidad entera, pero es una información simplemente como para recordar que los dos primeros se llaman factores, los que multiplicamos, y su resultado es el producto. Ahora sí, veamos un ejercicio para entenderlo mejor. Tenemos acá 8,7 multiplicado por 3,8. Entonces, como dice el enunciado, lo que hacemos inicialmente es que vamos a multiplicar como si no existieran las comas. Entonces yo digo 8 por 7, 56. 6 y llevo 5. 8 por 8, 64, más 5, 69. Ese sería mi resultado inicial. Para la segunda parte, igual debo colocar las cantidades corriendo un lugar a la izquierda, ¿sí? Dejando este vacío en las unidades. Entonces vamos a decir 3 por 7, 21. 21, cojo el 1 y llevo 2. Y 3 por 8, 24. Más 2, 26. Y sumo ese 26. Básicamente es así. Entonces hacemos la multiplicación como normalmente se hace, como lo venimos haciendo con los números naturales. De ahí hacemos la suma. Entonces me queda 6, 9 más 1, 10, 0 y llevo 1, 6 más 6, 12 más 1, 13, ¿cierto? 3 y llevo 1 más 2, 3, 3306 sería el resultado de multiplicar 8,7 por 3,8. Ahora, ¿cómo ubico las comas? Pues simplemente cuento la cantidad de números que están después de la coma. Aquí hay 1, aquí hay otro, son dos números, en cada una de las multiplicaciones hay un número. Entonces lo que yo hago es que al resultado final me devuelvo la cantidad de números que hayan detrás de las comas. En este caso hay 2, ahí coloco la coma, 33,06. Es sencillo, ¿sí? Es lo que me dice el enunciado. Entonces recordemos, ubicamos la coma en qué lugar. Pues dependiendo de la cantidad de cifras que tengan cada uno de los decimales que participen en los factores, en este caso
en el primer factor hay uno y en el segundo factor hay otro, entonces solo corro 2 lugares la coma. ¿Partiendo de qué? De derecha a izquierda ubico en cada uno de los números de la respuesta y en ese punto ubico la coma, ¿ok? Y ese sería mi resultado, ¿cierto? Esa sería mi respuesta. Para entenderlo mejor, veamos otra operación. Entonces, vamos a multiplicar 53,72 por 6,4. Como dijimos anteriormente, vamos a hacer la multiplicación como si no existieran comas, normalmente. Entonces, 4 por 2, 8. 4 por 7, 28. Cojo el 8 y llevo 2. 4 por 3, 12 más 2, 14. Cojo el 4 y llevo 1. 4 por 5, 20 más 1, 21. Ese sería mi resultado inicial. Ahora cojo el 6 y multiplico por cada uno de los números de arriba y empiezo a ubicar la respuesta en la parte de las decenas. Entonces, 6 por 2, 12, ¿cierto? 12. Cojo el 2 y llevo 1. 6 por 7, 42 más 1, 43. Cojo el 3 y llevo 4. 6 por 3, 18 más 4, 22. Cojo el 2 y llevo 2. 6 por 5, 30 más 2, 32. Y ese sería mi resultado. Entonces, ¿ahora qué hago? Pues simplemente sumo esas dos cantidades. Normalmente, como lo veníamos haciendo, 8, 8 más 2, 10, 0 llevo 1, 5 más 3, 8, 1 más 2, 3, 2 más 2, 4 y 3 es 3. Quiere decir que mi resultado por ahora es este que encuentro acá. Ahora lo que vamos a hacer es sumar los números que hay después de las comas. En el primer factor hay 2 números y en el segundo factor hay un número más. O sea que la suma de los 2 factores me da 3 números, ¿cierto? Entonces de derecha a izquierda me ubico y en ese punto coloco la coma. Corro los 3 lugares de acuerdo a la cantidad de cifras que aparecen en cada uno de estos factores, ¿no? Habíamos dicho que sumábamos 2 más 1, 3 cifras, entonces corro esas 3 cifras. Entonces este sería mi resultado final, ¿no? Ok, veamos ahora lo que tiene que ver con la división. La división con números decimales implica dividir como si fueran números enteros y luego colocar el punto decimal en el resultado de manera que el cociente tenga la misma cantidad de lugares decimales que el dividendo original. Bueno, para entender mejor esto, recordemos cuáles son, digamos, los elementos de una división. Para tal efecto, recordemos que este 54 es lo que yo ya conozco como el dividendo. El 9 es mi divisor, el 6 es mi cociente o resultado y el 0 es el resto o residuo. Básicamente, eso es lo que sucedía con las divisiones. Ahora, para hacer la división con los decimales, debemos tener en cuenta que existen 3, digamos, diferentes modalidades. Cuando el decimal está en el dividendo, cuando el decimal está en el divisor o cuando el decimal está en cada uno de estos, en el dividendo y en el divisor. Vamos a analizar cada división por separado. Analicemos inicialmente el decimal en el dividendo. Cuando hablamos del decimal en el dividendo, pues a lo que hago referencia es que la coma se encuentra en esta parte inicial, en el dividendo, ¿cierto? Entonces lo que voy a hacer es que voy a dividir normal, como si fuera una división normal. Entonces separo los primeros 2 números de acuerdo a la cantidad de cifras que tengo en el divisor. En este caso busco un número que vamos a valernos de la tabla del 15, ¿cierto? Hagámonos de la tabla del 15 y vamos a buscar un número que multiplicado por 15 se me acerca a 32. En este caso es el 2. Entonces yo digo 2 por 15, 30 a 32, 2. O 2 por 5, 10. A 12, 2, ¿cierto? Que es como normalmente se divide. Y 2 por 1, 2. Este que me prestó 1 quedó convertido en 2. A 2, 0. Bajo el 5. Entonces en 25, ¿cuántas veces está? Pues está una vez, ¿cierto? En 25 está una vez. Entonces yo digo 1. 1 por 5, 5. A 5, 0. Y 1 por 1, 1. A 2, 1. En 10 bajo la siguiente cifra que es el 6. En 106. Entonces ubico en 106. La tabla es el 15, ¿cierto? 15 por 7. 15 por 7 es 106, ¿cierto? Entonces el número que me sirve acá es el 7 y multiplico 7 por 5, ¿qué equivale? Pues a 35. 35 a 36, 1, ¿cierto? Este me quedó convertido en 7. 7 por 1, 7. A 7, 0. ¿Listo? Si observamos aquí aparece la coma. Entonces en ese momento que me aparece aquí la coma,
en el dividendo es cuando yo coloco la coma aquí en el divisor. ¿Listo? Ahí, por eso me aparece la coma en el divisor. Y puedo seguir dividiendo, simplemente bajo la siguiente cantidad, 8, entonces ya me quedan 18. ¿Cuántas veces cabe el 15 en el 18? Pues ya sabemos que cabe una vez. Entonces 1 por 15, 15 a 18, 3. Y 1 por 1 a 1, pues 0, ¿cierto? Entonces podemos seguir dividiendo, ubico un 0. Entonces buscamos un número que multiplicado por 15 me dé 30. En este caso sería el 2, ¿cierto? Ese 2 es el que colocamos aquí en el divisor y decimos 2 por 5, 10 a 10, 0. Y 2 por 1, 2 a 2, 0. Entonces mi resultado sería 217,12, que vendría a ser el resultado de dividir 3256,8 sobre 15. Observemos acá que la coma me quedó, o la ubiqué en el momento en que tuve que bajar el 8, ¿cierto? En el momento en el que en el dividendo apareció la coma, ahí en ese momento es que lo ubico en el divisor. Eso es para tenerlo en cuenta, y siempre realizamos este proceso cuando tengamos que hacer una división de un decimal en el dividendo. Veamos a continuación la siguiente condición, o sea, cuando el decimal está en el divisor. Entonces, para hacer la división teniendo en cuenta el decimal en el divisor, hagamos lo siguiente. Aquí aparece 930 dividido 37,2. Entonces analicemos lo siguiente. Si yo tengo la operación 15 dividido 3 y lo multiplico por 4, lo que me va a quedar es que es 60 dividido 12. Si multiplico cada uno de los números por 4, me va a quedar esta otra división. Cuando yo hago la división, 5 por 3, 15 a 15, 0, va a ser lo mismo que decir 5 por 12, 60 a 60, 0. Quiere decir que mi cociente no cambió, mi cociente sigue siendo el mismo. A pesar de que amplié los números, al multiplicarlos por 4, los amplifiqué, pero el resultado viene siendo el mismo. Entonces, una forma sencilla para poder resolver esta ecuación es multiplicando por la base 10. Tantas veces sea la coma, ¿cierto? En este caso vamos a multiplicar por 10 para correr la coma un lugar, ¿cierto? Multiplicamos por 10, ¿qué? Toda la expresión. Entonces me va a quedar que esos 9300 dividido 372, que quedarían en cantidades enteras. Al hacer la división ya sabemos que se me va a cumplir el mismo valor, ¿cierto? De acuerdo al ejercicio anterior. Entonces hagamos esa división. 9300 dividido 372. Separo tres cifras en el divisor, tal y como lo venimos manejando, y valgámonos de las tablas del 372, ¿cierto? Para hacerlo mucho más sencillo. Entonces, ¿por qué número multiplico para que se me acerque a 930? Pues por 2. Entonces yo digo que el 2 lo multiplico y digo 2 por 2, 4, a 10, 6, 2 por 7, 14, a 22, 8, y 2 por 3, 6, a 7, 1. Esa sería mi división inicial, ¿cierto? Ahora, ¿qué hago? Pues bajo el siguiente número, 1860. Entonces busco acá en la tabla cuál es el número más cercano a 1860. En este caso es el 5, es una división exacta, ¿cierto? Entonces ese número es el que coloco acá. Y una forma sencilla de hacerlo es multiplicando. 5 por 372 es 1860. Positivo pasa a negativo, eso me da igual a 0. Ya sé que mi respuesta es 0. Esa es la forma como yo puedo dividir por un decimal teniendo en cuenta el divisor. O sea que podemos decir que 930 dividido 37,2 va a ser igual a ¿qué? A 25, ¿sí? Esa es la forma como podemos dividir. Entonces hagamos la comprobación. ¿Cómo lo podemos hacer? Multiplicando el divisor por el cociente. Entonces al multiplicar el divisor por el cociente me da el dividendo. Entonces multiplico 5 por 2, 10, 0 y llevo 1, 5 por 7, 35 más 1, 36, 6 y llevo 3, 5 por 3, 15 más 3, 18, ¿cierto? O sea, 1860. Y a eso lo multiplico por 2, 2 por 2, 4, 2 por 7, 14, 4 y llevo 1, y 2 por 3, 6 más 1, 7. Y hago la suma respectiva. Entonces ya sabemos que acá me queda 0, 6 más 4, 10, 0 y llevo 1, 8 más 4, 12 más 1, 13, 3 y llevo 1 y 1, 2, más 7, 9, 9300. Corremos una vez la coma acá. Entonces, de acuerdo a lo que hemos visto previamente, aquí me queda la coma, quiere decir que es 930, que es el número que estábamos buscando, o sea, el dividendo. ¿Listo? 930,0 es igual a 930. Perfecto.
Esa es la forma como comprobamos la división. Ahora veamos el siguiente caso, el decimal en el dividendo y en el divisor. Entonces observemos qué sucede cuando tenemos el decimal en el dividendo y en el divisor. Pues aquí encontramos el número 132,26 dividido entre 4,27. Tanto en el dividendo como en el divisor encontramos la coma. Entonces, ¿qué hacemos? Pues hacemos muy similar al caso anterior. En este caso, lo que yo busco es que siempre el número que debo buscar que quede entero es el que se encuentra en el divisor. Entonces multiplico por la base 10 la cantidad de veces que tenga que correr la coma para que este número se me vuelva una cantidad entera. Como es 4,27, necesito correr la coma a lugares, pues multiplico por 100. Y la expresión me va a quedar de la siguiente manera: 16.226 dividido 427. Y ya teniéndolo así, pues lo podemos resolver normal. Entonces simplemente divido por 3, separo 3 cifras en el divisor. Voy a utilizar nuevamente la tabla de 427 para facilitarme los procesos. Como sé que 427 no cabe en 162, lo que hago es que corro un lugar la coma y busco un número que multiplicado por 427 me aproxima a 1622. En este caso es, de acuerdo a las tablas, es el 3, ¿cierto? Entonces 3 es el número que multiplicado por 427 se me acerca a 1622. Y yo digo, 3 por 7, 21. A 22, 1. 3 por 2, 6. Pero como estaba convertido en 12, me prestó 2. A 10, pido prestado 1. A 10, 4. Y 3 por 4, 12. Pero como esto me prestó 1, a 15, 3. 341. Y bajo la siguiente cantidad, el 6. Y busco un número que multiplicado por 427 se me acerque a 3416. En este caso es el 8. ¿Sí? Observamos 8 por 427 es 3416, de acuerdo a las tablas. Entonces multiplico 8 por 427, positivo pasa a negativo, menos 3416, eso me da 0. Entonces, ¿qué podemos decir? Que 162,26 dividido 4,27 es equivalente a decir 38, ¿sí? De acuerdo a lo mismo que hemos visto en el anterior caso. Bueno, no siendo más, les dejo acá estos ejercicios por si deseas practicar, por si deseas repasar de los temas que hemos estado trabajando. Y no siendo más, les agradezco por su presencia en este canal y nos veremos en una próxima ocasión. Muchas, pero muchas gracias.